Hola, soy Bego Casti. Si te gusta el mundo del tejido y más concretamente el del crochet, este es tu canal. Bueno, soy Begoña Castillejo, estoy aquí junto con Pablo. Buenas tardes. Nosotros vivimos en Córdoba, al sur de España. Estamos en pleno verano y hace bastante calor, ¿verdad? Sí. ¿De qué va a tratar hoy el podcast? Pues hoy vamos a hacer un podcast bastante especial, porque lo vamos a centrar todo en el reto Tejo 3 palabras. Y os voy a explicar cómo ha sido mi proceso y el desarrollo del diseño para participar en este reto. Os voy a poner un poquito en situación para las personas que no se hayan enterado, pero claro, yo creo que todas las podcasters de tejido, tanto de crochet como de 2 agujas, lo hemos comentado, las personas que vamos a participar ya lo hemos comentado en nuestros vídeos, pero os sitúo. 3 personas, Merino Feroz con Miguel y Marta y Antonio de Beagle Knit, pues propusieron hacer un reto a toda la comunidad de podcasters que nos dedicamos, que hacemos nuestros podcasters de tejido. ¿Para qué? Con el fin de conocernos más, de explicar cómo hacemos un desarrollo de diseño y crear un nexo de unión entre todos los podcasters, que es también algo muy divertido y sobre todo enriquecedor, porque de cada persona vamos aprendiendo cosas nuevas. Pues se pusieron en contacto conmigo, me explicó Antonio cómo iba a ser el proceso y demás, y pues acepté y me metí de lleno. Hemos tenido muchos meses para trabajarlo y ellos mandaron un correo electrónico en el que nos daban 4 reseñas. La primera pues era que el reto tendría que tener, incluir a la hora del diseñar, tú tenías que tener presentes 3 cosas importantes. Una era un color, otra era una sensación o un sentimiento y otra era un lugar. Bueno, pues salieron colores que saben a buen tiempo, que para mí lo he transformado en verano. La sensación era la intensidad. Y el lugar, el Salar de Uyuni, un lugar maravilloso que yo no conocía y que gracias a este reto he conocido bastante. Aunque tengo un deseo que en algún momento de mi vida pueda ir, porque la sensación que se tiene que vivir allí, de olores, de sensaciones en la piel, en el rostro, tiene que ser completamente maravilloso, creo yo. Bueno, pues una de las cosas, de las premisas para participar era esa, ceñirse a esas 3 palabras. Otra, que fueras podcaster o que te fueras a introducir en el mundo del podcaster, que hicieras tus vídeos y que los subieras a YouTube y que participaras en la comunidad. Otra de las premisas era que el diseño tenía que ser un complemento, ¿vale? Un complemento, ¿qué quiere decir un complemento? Algo que nosotros nos pongamos como accesorio, ¿vale? Bolsos, colgantes, fular, picos, estolas, lo que cada persona creyera oportuno. Bolsas, lo que cada persona creyera oportuno. Y lo único que faltaba, por deciros, es que había una fecha tope. O sea, esto no es un reto que fuera eterno en el tiempo, sino que todos debían de estar preparados para septiembre, para primeros de septiembre, poder cada uno publicarlo donde quisiera y como quisiera, y así pues tenerlo un poquito ya trabajado para cuando fuera el Festival de Barcelona. Bueno, pues con esas premisas y con las 3 palabras que teníamos, pues empezamos cada una de las personas que hemos participado a investigar. ¿Qué ha pasado? Que la información empezaba a llegar, porque no solo era lo que yo buscaba en internet para informarme y a personas a las que pregunté que sabía que habían ido al lugar, sino que también todos los vídeos que veíamos relacionados con el reto Tejo 3 palabras, pues claro, cada persona daba la información que ya había aceptado. Hemos conseguido. Yo personalmente he aprendido una barbaridad. No os podéis imaginar, supongo que quien lo haya seguido también, porque ha habido personas que han investigado sobre las mujeres en el salar, otros que han investigado sobre
los modos de vida, sobre las culturas que hay, sobre su artesanía. Cada persona hemos investigado y hemos aportado nuestro grano de arena porque hemos dado enseñanza a los demás. ¿Qué pasó? Que yo llegó un momento que tenía tanta información que me venía de tantos sitios que decidí, bueno, Begoña, tienes que centrar y filtrar toda esta información para poder diseñar, porque si no, hacer un diseño con tantísima información es una locura, porque tu cabeza lo que pretende es plasmar y plasmar y plasmar en la pieza, y puede llegar un momento que se desvirtúe completamente la pieza y no sepa hacia dónde va encaminada. ¿Qué hice? Pues mirar, yo utilicé una herramienta que se utiliza a la hora del diseño, que es un mood board o un tablero de inspiración, ¿vale? Entonces, en el tablero de inspiración que puse, os lo pondré por algún sitio hoy donde colocamos aquí, vamos a ir poniendo las fotos. En mi Instagram lo tenéis también colgado por si queréis verlas más cerca y demás. Pues yo creé una pequeña imagen en la que fui metiendo todas las imágenes ya filtradas por mí, ¿no? La imagen que me había gustado por el color, por la sensación que yo había visto, o sea, había sentido al verla, o por la información que había cogido de la página donde la estaba viendo. Mirad, los moodboards sirven para tenerlos presentes siempre a lo largo del proceso creativo. Tú haces el mood board y tú lo tienes presente siempre cuando empiezas a dibujar, cuando empiezas a tejer si es tejer, o cuando empiezas a plasmar las piezas, a coserlas si es un diseño de moda. ¿Y cómo se hace? Yo en esta ocasión lo he hecho a través de digital, o sea, lo he hecho de manera con una aplicación, bueno, es una aplicación que se llama Canva, que no hay que descargársela ni nada. Yo suelo trabajar con esa aplicación bastante y te facilita mucho el poder montar imágenes, poner los colores y demás. ¿Qué os quiero decir con esto? Que yo he utilizado en esta ocasión ese método, ese medio para crear el mood board, pero hay otros muchos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en orfebrería, hacíamos también el mood board cuando llegaba un cliente y te decía: pues quiero una corona para la Virgen de mi pueblo, que es de Peñarroya y necesita mide tanto la cabeza de la Virgen. Nosotros necesitábamos más información para saber esa hermandad en qué se basaba, la Virgen si tenía una historia, la imagen tenía una historia anterior al momento en que se iba a coronar. Toda la información que pudiéramos coger del pueblo, de la historia de la iglesia, de todo. Y todo eso lo íbamos plasmando. En aquel entonces donde yo trabajaba eran cajas en las que se iban metiendo toda esa información. Entonces, la caja de la Virgen del Socorro de Peñarroya, imaginaros, metíamos pues si traían el cáliz para reparar, de quién había hecho aquel cáliz, si había fiestas populares y los peregrinos daban una determinada cosa a la Virgen en un momento. O sea, toda la información se metía en esa caja. Entonces, nuestro pequeño mood board o gran mood board era esa caja de cada una de los diseños que allí se hacían. Luego, a partir de todo eso, se hacía el dibujo de la corona y se comenzaba a trabajar. Por ejemplo, completamente diferente es en Aldebarán. En Aldebarán no existe un mood board para hacer una colección de moda. Nosotros no hacemos un mood board de cada una de las colecciones. Nuestro mood board en Aldebarán puede ser una habitación entera, porque en esa habitación se meten los tejidos que vamos a hacer, en ella vemos los colores, vemos la información, si imaginaros que es sobre las hojas silvestres de la Patagonia, imaginaros. Pues metemos todo lo que es relacionado del color, las fotos, tenemos planchas en las paredes en las que pinchamos todas las imágenes. O sea, pues el mood board, la manera de plasmarlo es una habitación entera. Pero para trabajar en esta ocasión, pues yo decidí que fuera algo sencillo, algo que yo filtrara mucho las imágenes y lo tuviera siempre presente. Una imagen que yo puedo tener en mi móvil descargada, o lo puedo tener en la tablet o donde me apetezca, ¿vale? O compartirla con vosotros, porque también lo he hecho en Instagram. ¿Qué he plasmado en esa imagen? Pues las 3 palabras
¿vale? En el mood board siempre tiene que aparecer una lluvia de palabras que a ti te den información sobre el trabajo que vas a diseñar, imágenes que te den esa información, los colores y bueno, pues luego todo lo que vas a utilizar. ¿Qué iba a utilizar yo? Un tipo de punto. Pues mirad, en mi imagen aparece el tipo de punto, que en esta ocasión el tipo de punto para mí refleja la intensidad, la palabra del sentimiento. ¿Por qué? Porque es un punto que ya os lo enseñé en otro podcast, que al moverse pues cambia su forma y cambia los colores. Entonces para mí es algo impactante, algo que se crea como magia y me recuerda mucho a eso, a la intensidad de una persona o la intensidad de un lugar o de un sitio, y también me recuerda a la intensidad del salar con ese reflejo que se crea cuando llueve y se hace ese charco sobre la sal. Que represente también los colores que para mí no tienen sabor a buen tiempo, sino sabor a verano. Para mí el verano es blanco y azul porque es lo marinero total. ¿Por qué lo marinero? Porque lo relaciono con la playa, con el mar, con el comer pescaditos, ensalada, los helados. Pues esos dos colores siempre están como muy presentes. La bolsa de playa tiene azules y blancos. Las toallas de playa, pues siempre está relacionado con lo marinero. Y luego también metí un tercer color, que en esta ocasión decidí que fuera un color dorado, pues porque yo quería representar que el salar de Uyuni es el oro de aquel lugar. Es uno de los oros que tiene Bolivia, es como uno de los tesoros que tiene Bolivia. ¿Qué más? Pues dejé, como veis, dos fotos importantes para mí y muy enfocadas hacia el diseño, que son una del salar y la otra sobre las torres de litio, los conos de litio que se crean en el salar con la sal. Y una cosa que de la investigación que hice me llamó mucho la atención fue su vestimenta, o sea, la vestimenta de las mujeres a la hora de las fiestas. Investigué también la de los hombres, pero me llamó más la de las mujeres, es de formación profesional. Y bueno, pues ellas tienen normalmente, visten de una manera determinada, con la pollera, que es de ese tipo de falda plegada, con fondo, con bastante vuelo y con unos tejidos bastante gruesos. Y por la parte de arriba llevan normalmente una manta que las cubre, llaman manta o mantón, que las cubren. Unas personas se la cruzan, otras solo se la abrochan. Y luego el borsalino de copa alta que se ponen para protegerse la cabeza. Entonces, investigué un poquito las fiestas, cómo era el traje popular en la hora de la fiesta, y en esa manta introducían el fleco. En la imagen se ve como llevan como mantones como los mantones de Manila que nosotros utilizamos. Pues los tienen porque es influencia de la colonización española allí. Entonces, pues ellas lo tienen, además hacen unos trabajos impresionantes, lo investigué, y hacen unos trabajos muy muy bonitos. Incluso hay una asociación de mujeres que se dedica a hacerlos de crochet y hacen los mantones completos de crochet con su flecado, con sus imágenes, con sus símbolos, sus dibujos, que cada uno de los dibujos y símbolos que ponen en esos mantones tiene un significado. Es un mundo maravilloso, abrir ese mundo de los dibujos y sus significados es un abanico tan grande y en el que hay tanto que aprender que no voy a hablar más porque soy una inculta en ese sentido, ¿no? O sea, no tengo la menor idea. Entonces, sí que si lo podéis investigar o os gusta, pues sería muy... os digo que te introduces en él y no sales, te vas enriqueciendo. Os voy a dejar imágenes también, os las iré poniendo, imágenes de esa asociación que yo me he encontrado que hace esos mantones, y también os dejaré en la cajita de abajo, cuando le dais a la flechita que mira hacia abajo, si la pulsáis se despliega el texto que yo dejo, y os voy a dejar también el enlace de un vídeo de una celebración que hacen allí en Uyuni, que
también aparece, parte de esa celebración aparece en mi imagen del mood board, que es una virgencita, si os fijáis, al lado del mapa de Bolivia, porque también en el mood board me puse la imagen del mapa de América y de Sudamérica en el que señalaba dónde estaba situado Bolivia para centrarme en el sitio donde yo iba a estar, la bandera del lugar y esa imagen de esa virgen porque me ha llamado mucho la atención y como vi el vídeo de la fiesta y la festividad y demás, pues tiene una historia muy bonita. Pero ahora después os hablaré sobre esa imagen. Que, bueno, teniendo ya el mood board, una vez que lo tienes presente y ya lo has estudiado, lo has trabajado, pues decides qué quieres hacer. Yo tenía claro, como sabéis, desde primera hora las cosas que no quería hacer. Y fui descubriendo lo que sí quería hacer, hasta que llegué a la conclusión, o ya lo enseñé en algún otro vídeo, que decidí hacer pues un colgante. Yo quería hacer un colgante que tuviera diferentes utilidades. Podía servir de colgante o pudiéramos ponerlo en la espalda de una chaqueta o utilizarlo de hombreras o como decoración en un vestido. Todas las utilidades que le podamos dar. Bueno, pues centrada en que quería hacer ya un colgante, pues me pongo mano a la obra. ¿Qué necesito? Los materiales que necesito pues son la hilatura, la aguja y la cadena o lo que le vaya a poner para colgar al colgante. Me fui a buscar hilatura y ¿qué pasa? Mirar, un colgante con hilos gruesos es muy complicado de ponerse. Se hacen y se utilizan, pero para mí personalmente lo veo como un poco desfasado de tamaño. Entonces me fui a hilos muy finitos. ¿Qué hilatura he utilizado? Pues mirad, he utilizado el cable 5 de Mondial y cable 5 de Katia, ¿vale? Este azul es el de Mondial, que os digo es el color 0132, ¿vale? Os lo enseño para que vosotros veáis la etiqueta por si tenéis que en algún momento utilizarla. Y bueno, pues lo que le falta al ovillo, la verdad es que no lo he pesado aún para meterlo en el patrón, pero nada, es que he utilizado muy poquito. Del blanco pasa exactamente lo mismo. Este es también se utiliza muy poquito, es un colgante. Pensar que podéis hacerlo con cualquier resto de hilo finito que tengáis. ¿Qué hilo? Estoy diciendo hilo finito, os digo, son 50 gramos, tienen 200 metros. Es decir, es como un fingering, es una cosita muy fina. A los 100 gramos, 400 metros. ¿Vale? Lo he tejido con una aguja del 2,25, finita, de crochet. Y bueno, pues el blanco es el color 1 y es de cable de Katia. Los dos cables, tanto de una marca como de la otra, son fáciles de trabajar, no tienen ninguna complicación. Vosotros lo podéis hacer con cualquier tipo de hilo que tengáis. Incluso con el hilo mercerizado de algodón, el egipcio o algún tipo así, pues de un grosor del número que os digo, el 5... El 8, el 5, más o menos, incluso el 3 también lo podéis utilizar perfectamente. Se podría usar perfecto para hacer el colgante. Luego he utilizado también el color dorado, mirad, ¿vale? Es un dorado, no es un dorado intenso, es un dorado apagado, tira como a verdoso. Y este es de una hilatura que se llama Ibis y es también de Katia, ¿vale? Y luego, como sorpresa o como introducción de esos mantones tan preciosos que se ponen a esas mujeres, pues también he utilizado el cuquillo, que es el hilo que se utiliza para flecar, como ya os he enseñado en otras ocasiones, y tenía un color que me venía genial para el resto de colores y lo he utilizado para meterle algo de cuquillo, ¿vale? Y de fleco. Bueno, estoy diciendo muchas cosas de todo lo que es, de todo el proceso. Ya tenía la hilatura más o menos con la idea que yo quería, con el dibujo,
que os muestro dibujos. Mirad, aquí podéis ver, ¿veis? Dibujos que yo más o menos fui haciendo para ir creando, pues bueno, pues lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de otra, voy a hacer aumentos, voy a hacer disminuciones, ¿vale? Y hasta que llego al sitio donde yo quiero. En el proceso, cuando tú haces, lo primero que hago es una muestra. Una muestra que sea como de 10 centímetros, bueno, lo suelo hacer de 12 para que mida 10, pero bueno, de 12 centímetros. Tú tejéis un pedazo para que veáis la sensación, cómo funcionan los hilos con ese punto que estáis utilizando. Antes de ponerse a... Esto porque es una cosa más pequeña, pero si tuvierais que hacer algo grande, antes de poneros a lanzar a hacer un chal o cualquier cosa, probarlo. Aunque vuestra amiga lo haya hecho con la misma aguja y con... O sea, ya lo haya hecho y queréis utilizar la misma aguja, el mismo hilo y todo, no. Hacerla, porque la tensión de cada persona varía una barbaridad y eso es algo que es importante tener en cuenta para el final, para el resultado final. Bueno, pues tejiéndolo me iban saliendo diferentes formas. Como si tenía claro que iba a empezar desde abajo y iba a tejer hacia arriba, sabía que quería unas cuñas. En principio iba a tejer en cuña, ¿vale? Haciendo aumentos a ambos lados para poder hacer la forma que yo quería. Bueno, pues fui tejiendo. Os pongo la imagen de cómo se queda la textura, que la habéis estado viendo por Instagram, cómo yo fui haciendo las diferentes composiciones, si lo quería el aumento por abajo o lo quería por arriba. Y el siguiente paso, una vez que ya tenía lo que era la base, yo sabía que en esa base quería crear o quería que se viera la intensidad, los colores, el blanco y el azul, y la magia que se creaba en el salar de Uyuni con los reflejos, que es lo que ocurría cuando yo movía el tejido, ¿vale? O según la posición en la que estuviera viendo el tejido. ¿Qué me faltaba meter? Algo para mí importante, el dorado. El dorado lo quería meter en algo que es para ellos el oro o el tesoro, y es el litio o las torres de sal, los conos de sal que se hacen. ¿Y qué hice para ello? Pues para ello hice unos conos tejidos con el ibis dorado, representando esos conos que hay allí. Yo creo que podemos pasar a enseñaros algo, ¿no, Pablo? Vamos a enseñarlo de una forma diferente. Vale. Vamos a hacer una pausa. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Hemos hecho una breve pausa, hace mucho calor, hemos bebido, nos hemos servido nuestro agua, que está bastante fresquita, nos la hemos servido para reponer pilas, y ahora solo me queda enseñaros el final, porque ya tenemos todas las piezas y lo que quiero es que veáis el final. Así que muy despacio me voy a ir separando para ir dándole paso a nuestra maniquí. Y aquí tenéis el trabajo final. Mirad, ha quedado una pieza en la que es un colgante que tiene unas medidas determinadas, es algo llamativo. Veis la textura que crea el fondo. Ahora os lo enseñaré más de cerca para que lo podáis ver. Las piezas de litio las he montado en dorado, como he dicho, para que fuera el oro del salar de Uyuni, y luego he introducido el fleco de los mantones que las mujeres, que son tan importantes, trabajan allí, ¿vale? Yo creo que está muy cerrado, es un diseño bastante completo. Introduje la cadena. La cadena no está cosida, está tejida. La unión entre la cadena y la pieza
está tejida, ¿vale? Con punto bajo, he ido cogiendo un asa sí y un asa no. Yo entiendo que las cadenas, mirad, la cadena la he comprado en un bazar, ¿vale? Porque yo sí me puedo poner metal. Sé que hay personas que no se pueden poner metal porque son alérgicas. Bueno, pues la que se lo pueda permitir hacerla de plata, pues de plata, y la que no, pues podéis utilizar cualquier cordón, tejer un cordón y ese cordón coserlo en el filo. Cantidad de torres de litio que he puesto, pues no las he puesto con ningún sentido. Sí que he puesto 12 porque me parecía que era como pues el ciclo cerrado de un año y el ciclo completo, y entonces pues bueno, pues desde el principio al fin lo he puesto de esa manera. Manera de colocarlo, mirar, siempre pensar una cosa. Yo he puesto aquí, en esta zona, como el peso, el peso fuerte de la imagen, de la idea está aquí, ¿vale? En la parte inferior. Nunca debemos de poner el peso de algo en la parte superior. ¿Qué pasa? Que si lo dejaba todo en ese lado, todo se cargaba hacia uno de los laterales. Por esa razón introduje estos tres que lo que hacen es compensarme el peso de la imagen, o sea, de la pieza, ¿vale? Para que no quedara como muy pesada de un solo lado. ¿Qué más enseñaros? Bueno, la he bordeado con el dorado también para que quedara muy cerrada. Y el fleco, pues el fleco es cortarlo. Tenéis que utilizar, mirad, yo para hacer los manojos de fleco, yo no voy cortando fleco por fleco, sino que cojo un cuadernito o un móvil, el largo de un móvil, y lo que hacéis es poner una hebra a contrahilo y empezáis a envolver en el móvil, no mucha cantidad porque si no empiezan un poco a deformarse, sino así en línea plana, en plana empezáis a envolver. Cuando ya tenéis la cantidad más o menos que queréis, hacéis un nudo con la hebra que habéis puesto en horizontal y cortáis con las tijeras por la parte de abajo, de manera que todo se queda en la hebra esa que habéis puesto en horizontal enganchada. Esa te la pones con un alfiler, lo iré poniendo en imágenes en Instagram, así que ir mirándolo en Instagram para que os vayáis haciendo una idea. Lo pinchas con un alfiler y tu pieza la pinchas en un sitio donde puedas poner alfileres. Podéis utilizar, yo tengo el trípode para flecar, pero vosotros podéis utilizar el mango de un sofá, la parte trasera de un sillón. Un cojín es muy falso porque no podéis tirar, no podéis apretar, entonces se os mueve, pero eso, en un mango o la parte trasera puede ser. Y bueno, pues luego igual hay flecos primero lo plancháis, que esto se plancha. Yo el tejido también lo he planchado, no lo he bloqueado, lo he planchado porque como es un tejido duro, y una vez planchado pues ya recortáis y dejáis con la forma que queréis. Lo voy a descolgar un momentito para que veáis el efecto de la magia que yo decía. Mirad, ¿se ve, Pablo, cómo cambia de los colores? Sí. Si lo vemos desde aquí, es que la sensación es como algo... Además, este punto se llama entre líneas, ¿vale? Entonces, la sensación es el crear ese reflejo que me lo voy a colocar yo. Un momento. Ahí. Ya voy súper completa de crochet hoy, vamos, con el chaleco y el de este ya no me falta nada de crochet. Bueno, pues me voy a quitar el broche para que no se enganche. Solo me queda enseñaros una cosa. ¿Qué os pasará o habrá pasado seguro a la hora de crear algo? Que cuando estéis diseñando algo y solo es una pieza, yo vengo de crear colecciones enteras, pues ¿qué pasa? Que vas viendo otras posibilidades. Y cuando estaba tejiendo el colgante, que por cierto os diré el nombre al final, os lo voy a decir al final del podcast el nombre, cuando estaba tejiéndolo pues se me iban ocurriendo más cosas, y una de las cosas que se me ocurrió y que he tejido está en proceso y lo voy a terminar porque me parece muy interesante, pues es un cinturón, ¿vale? Está sujeto con alfileres para que vierais el efecto.
Le faltarían, en esta parte de aquí, irían los conos de litio, ¿vale? En dorado. Pues mirad, os lo voy a montar aquí, para que lo podáis ver. La verdad es que queda puesto, se lo voy a montar a ella para que yo lo pueda explicar. Y ahora, después me lo pongo yo para que lo vean. También habréis visto un cambio de fondo. Ah, sí. Porque estamos de obra en casa, ¿no? y hay problemas técnicos con el fondo. Claro, y entonces pues nos hemos venido a otra habitación a grabar. Conocéis otro cachito más de nuestra casa, ¿verdad, Pablo? Bueno, pues mirad, este sería el cinturón, ¿vale? Que está en proceso. Yo creo que pondré los dos patrones, ¿vale? Voy a poner los dos patrones, los dos se van a llamar igual, eso sí lo tengo decidido, que los dos se van a llamar igual, lo que pasa es que uno será el colgante y otro será el cinturón. Y en este, pues fijaros, aquí irían los conos, ¿vale? Los voy a poner aquí los conos de litio. ¿Y qué he hecho? Pues he tejido desde aquí hacia adelante, después he tejido una parte sin el dibujo y luego he tejido al revés, haciendo los menguados hacia el otro lado, ¿vale? Entonces este será un trabajo como mucho más completo porque llevará desde el comienzo, los puntos son diferentes, claro, la cantidad de puntos son diferentes para que me quedara más estrecho aquí. Con el ancho de este tipo de goma, que es el que a mí me gusta para utilizar para los cinturones. Yo que utilizo muchos cinturones, pues ese tipo de goma es la que me gusta que queda más fuerte y con más, no sé, con más cuerpo. Y desde el ancho de la goma, pues he ido ampliando hasta el momento que yo he calculado donde se podía no molestar, que lo importante de esto es que no moleste. Sí que luego esto irá forrado, ¿vale? Porque esto del revés es igual de bonito. Fijaros que el revés del colgante también queda precioso, queda plano, no queda con volumen como la parte de delante, pero queda muy bien. Y sí que lo forraré, yo lo suelo forrar con un polipiel, con una polipiel que compro de los mismos tonos de las gomas para que quede todo por igual, pero podéis ponerle fieltro, podéis ponerle tela, lo que cada persona quiera. Bueno, pues entonces tendríamos dos versiones de mi diseño del salar sobre el reto Tejo 3 palabras y os voy a decir el nombre. En mi modboard de antes habéis visto que aparecía la Virgencita. Bueno, pues se llaman como la Virgencita. Se va a llamar colgante Urcupiña y cinturón Urcupiña. Es una virgencita que apareció en Bolivia, que cuenta la leyenda o la historia que una mujer, una niña del campo la veía y hablaba con ella y fue a avisar al pueblo para decir lo que estaba allí, y cuando el pueblo se acercaba al lugar, la Virgen, que se da cuenta, pues como que desaparece y la niña empieza a gritar: mirarla, está aquí en el cerro, está en el cerro. Y por eso se llama Urcupiña, ¿vale? Porque es la del cerro. Y bueno, pues es una Virgen a la que le tienen mucha devoción, que pasa por lo que yo he entendido por las lecturas que he hecho, pasa por los diferentes pueblos cercanos a Uyuni. Y coincide en que las celebraciones comienzan a mitad de agosto, como es la Virgen de Begoña o el santo el que yo celebro, que es el 15 de agosto, lo celebro yo como Begoña. Sé que hay una Begoña en octubre, pero por cosas de mi familia y porque mi abuelo se empeñó en que yo tenía que celebrar el 15 de agosto, que también es Nuestra Señora de Begoña, pues lo hago en esa fecha. Entonces, la coincidencia de que fuera en agosto, que fuera una virgen que se apareció y me llamaron la atención y me parecía muy bonito a ponerle ese nombre. Así que estáis, y os presento ya para finalizar, lo vamos a dejar así, ¿no, Pablo? Que ya llevamos mucho rato. Pues ya tenéis presente el colgante Urcupiña y el cinturón a medias Urcupiña, ¿vale? Bueno, pues sin más,
muchas gracias, antes de nada, muchas gracias a Antonio, a Marta y a Miguel, Merino Feroz y Bigelnit, por habernos brindado a Pablo y a mí esta oportunidad de hacer este reto, y porque hemos aprendido mucho, hemos conocido a un montón de nuevas podcasters, que también en la descripción os dejaré todo el listado, porque hay un montón de ellas nuevas, o sea, de tejedoras como que ya conocemos, que tienen su bagaje, como María Anela Galo, como Cecilia Losada, como la mamá de Cupido, ¿qué más os digo? Ay, que se me van los nombres, los tengo apuntados por algún sitio, pero o sea, acordaros que yo es que soy muy mala para los nombres. Os digo, lo voy a ir diciendo. Mirad, hay también otras niñas. Estoy con Lana Merche también, ha hecho un cuello muy chulo. Lorelei Hadmay ha hecho una pañoleta. Bego Campa también ha hecho, creo que Bego Campa había hecho una bolsa. ¿Qué más? Chi Tien Anguay, Chic D-I-Y, Marian, es que no lo sé pronunciar en inglés y me sale fatal. Marian también ha hecho un tejido a crochet, un bolso, si no recuerdo mal. Taimo está haciéndolo, Cordecal también, Cordecardel también lo está haciendo. Esme Di Anguay, creo que se dice allí. Pablo se parte de risa conmigo con eso. Silvia Teje, Sugarguli, Arasne, Bego Campa, creo que le he dicho ya. Mundo Belli también. Mundo Belli también. Otra vez. ¿Qué? DNG. Bego Casti DNG. Punto en revés. Bueno, todos están haciendo. Yo entiendo que no vamos a vernos todos. O sea, yo sí lo he ido viendo, pero entiendo que las personas que me seguís no vaya para ver todos, pero sí investigando, porque conocéis a gente nueva, cada uno ha aportado su grano de arena. Hay un chico, también Daniel me parece que se llama, que es nuevo en el podcast y que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, pues animaros a seguir viéndonos, consumir podcast. Y porque creo que aportamos, cada persona aportamos un granito de arena a la comunidad y al mundo del tejido, y es muy importante para todos, que todos aprendemos, todos conocemos nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas personas, y eso es lo que nos enriquece y es lo que nos hace tener una visión de artista, que es lo que tenemos que conseguir. Si consiguiéramos que el mundo mirara con ojos de artista, yo creo que todo iría mejor. Bueno, ya no me entretengo más, Pablo, que charlo mucho, ¿verdad, Pablo? Demasiado. Me está diciendo que corte ya. Venga, pues un beso grande para todos. Muchas gracias a todos los que nos habéis brindado cualquier cosita en este proyecto. Y sin más, Pablo. Adiós. Adiós. Chao.